O sea, en el archivo tienen otro teléfono totalmente distinto. No sé por qué hicieron eso de equivocarse, ¿verdad? Sí, tienen otro teléfono totalmente distinto en el archivo. Y cuando los busca uno con nombres, así lo encuentras, pero con otro teléfono. Y sí es la persona porque tiene la invitación, así me di cuenta. Bueno, a ver cuántos se unen. Se me hace raro que sean poquitos. Se me hace muy raro.
Cambio, cambio. La qué buena. La mera, mera. ¿Me escuchan? Hola, maestro. Vamos a ver cómo que se han conectado todos. De hecho, estamos tres. Yo no le escucho. Faltan 3 minutos. Me dijo que tenía terapia usted a las 8, a las 7, ¿verdad? A las 7. Vamos a esperar un poco porque todavía no se conectan. De hecho, estamos nosotros tres únicamente. Ah, qué bueno. ¿Cómo que qué bueno? Pues no le hicieron, ¿ya viste? No le hicieron propaganda. No, sí le hicimos, enviamos mensajes. Pero no se te registraron. ¿Qué? ¿Cómo? Los participantes, sí, tengo mi lista y mandé mensajes a todos, ¿Cuántos tienes registrados tú? como 40 y tantos. ¿Es en serio? Sí, Ah, la verdura. ¿Pero dónde mandaste la liga? La liga no estaba. mandé. La liga no estaba. ¿En dónde? Pues no sé dónde publicaste la liga. En todos nuestros contactos que tenemos de externos y de gente que se ha conectado a las, ¿cómo se llaman? A las pláticas anteriores. Ahí estaba la liga. No, es que sabe que ellos se registran y cuando se registran se les envía la liga. No es ¿cómo se llama? De que ellos entren y vean la liga y se puedan meter sin Ya. un previo registro. Ok, ok. Ajá. Entonces digo, se me hace raro porque se mandaron los mensajes y todo. Bueno, Ajá. Vamos a esperar por lo menos 6 días, ¿vale? órale. Sí, maestro. Si no, pues ya sería, ¿verdad? Pues no lo sé. No Bueno, lo sé. Ajá. ok. Aquí ando entonces. Sí, maestro. Jefe, tú sabes que no soy mamón, nomás que acá, acuérdate que soy doctor. No maestro. Oh. Perdón, ahorita que estamos en un momento ya que lo presente, ya. Ah, sí, sí. No, o sea, ya sabes que no hay bronca de eso. Sí, no, ahorita lo presentamos, ¿vale? Sí, gracias. Hola, Doc. Hola, Ay, piñoña, mira, la primera en conectarse. Y la única. Ajá, 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 ajá.
Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Es para mí un gusto dirigirme a ustedes a nombre del Instituto Universitario Carl Rogers y del área de CLIPAP, con el motivo de difundir la importancia de la salud mental con esta charla que tendremos el día de hoy llamada Bueno, perdón, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok, perdón, se me cortó allí. Estaba con el nombre. El tema es el autoconocimiento como base en la educación. Es un placer contar con la presencia del doctor David Estrada. Previo a dar inicio, les comento que si tienen alguna pregunta referente al tema, pueden escribirlas mediante el chat de la sesión. Estas serán respondidas al final de la plática. El doctor David cuenta con la licenciatura en filosofía, la licenciatura en psicología, la maestría en psicoterapia humanista, la maestría en filosofía, el doctorado en filosofía, diplomado en estrategias constructivas para docentes de educación superior, docente del Instituto Universitario Carl Rogers y práctica psicoterapéutica. Sin más que agregar, le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido licenciado Joanán. Y buenas tardes a todas y a todos y a todes, ¿sí? Somos poquitos y muchos y muchas de las que estoy viendo aquí son mis queridas aprendientes justamente de la clase de filosofía de la educación, donde trabajamos un poco esto que vamos a comentar el día de hoy, que es acerca del autoconocimiento en la educación, ¿no? O sea, ese va a ser como el hilo central o como el horizonte que rige como esta charla. Ojalá sí se quede más como en esto, como en este diálogo para poder hacer algo un poquito más interesante. Estoy partiendo de un texto, ¿sí? De Carl Gustav Jung, como ya lo saben mis queridas estudiantes, que se llama, si no mal recuerdo, La psicología analítica y educación, ¿no? Algo así, ¿no? Psicología analítica y educación, obviamente que están las obras completas, y creo que nos da la base para cuestionarnos siempre el modo en que educamos, ¿no? ¿A qué me refiero con el modo en que educamos? Porque con este discurso de la ciencia, con este discurso de ser efectivo, de ser eficaz, etcétera, ¿sí? De materializar, de medir, de comprobar la cuestión que se nos ha colado hasta en lo más íntimo de la vida, ¿no? Me parece que se pueden dejar de vista ciertas cosas, ¿sí? Ciertas cosas que son muy importantes, no solo para el fenómeno educativo, sino que tienen que ver con la totalidad, digámoslo así, como lo dice Jung, como lo dice Heidegger, con la totalidad del alma humana, ¿sí? ¿Qué quiere decir totalidad del alma humana en la perspectiva de este psicólogo, ¿sí? Como antecedente del humanismo, que es Carl Gustav Jung? Precisamente tiene que ver con los orígenes de donde él viene y que adelanta, ¿no? Que una persona íntegra, un ser humano completo y complejo, implica no solamente la consideración consciente, sino tenemos que echar vista, tenemos que dar pauta, tenemos que medios estar sensibilizados a esa parte que no se ve, que no se puede de alguna manera tematizar o aclarar de manera clara, ¿sí? Aclarar de manera clara, precisa, que es justamente el ámbito del inconsciente. Nada más como por dar un breve bosquejo histórico, Carl Gustav Jung, de ahora en adelante de Jung, ya para ahorrar palabritas, es de los primeros que conforman el círculo de estos miércoles con Freud,
donde se va a desarrollar la escuela del psicoanálisis, perdón, que es justamente donde se propone lo inconsciente, ¿sí? No quiere decir que lo inconsciente no existiera antes, ¿sí? Ya no, los filósofos, los poetas, los literatos, se habían dado cuenta de que había algo más ahí en el ser humano, pero que escapaba, ¿sí? Que escapa a la descripción, que más bien su manera de aparición son en los errores, en los olvidos, en que quiero decir una cosa y digo otra, en que hago una cosa pensando que estoy diciendo algo más, ¿sí? Y es la cuestión del inconsciente. Lo que hace Freud es de alguna manera sistematizar el inconsciente, ¿sí? Sistematizar para poder entrar a entender, en la medida de que eso no haga ruido, ¿sí? De comillas entender, porque sí puede haber un entendimiento del inconsciente, pero no es a nivel como se lleva a las escuelas, ¿sí? O para dar cuenta de los fenómenos anímicos inconscientes y que sobre todo se dan en esto, en la psicoterapia analítica o de alguna manera en los fenómenos de la cultura, ¿sí? Y ustedes tratan de hacer el ejercicio y caminemos tantito con Jung, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar como cuál es nuestro recuerdo más viejo, es decir, a ver si me explico, a partir de cuándo estamos nosotros en esta estructura corporal, ¿qué pudiéramos decir? O sea, cuando yo he hecho estas preguntas, ahorita no lo puedo hacer tan libremente para dejarlo al final, ¿no? Pero las respuestas rondan entre los 3 años, 5 años, ¿sí? Pero no sé si nos damos cuenta qué quiere decir eso, o sea, y todo el periodo anterior, ¿qué pasa? ¿Y qué es esta estructurita, ¿sí? ¿Qué es esta estructura que ahorita inconsciente o corporal, que está recibiendo impresiones, que está saturándose de información, a veces sin filtro, porque el entendimiento, la razón, es una especie de filtro que nos permite acomodar nuestras vivencias, ¿no? Que nos permite, si pensamos en Piaget, y aquí está nuestra querida Gaby, ¿no? Que nos puede dar una cátedra de Piaget, ¿no? En operaciones concretas, en operaciones abstractas, etcétera, ¿no? Capacidades sensomotrices, etcétera, ¿sí? Pero no hay alguien, y espero que mis comillas estén entendiendo, no hay alguien ahí que las gestione. Sin embargo, están ocurriendo. Entonces, la conciencia como tal, ¿sí? Y ya plenamente desarrollada, ¿sí? Va a empezar un camino evolutivo, ¿sí? Alrededor de los 7 años, quizá, 5 o 7 años, y va a terminar, esto dependiendo de las condiciones culturales y temporales, pero nos va a decir John que más o menos 25 años y quizá más, ¿no? Esto lo sabemos no solo por lo que voy a decir a continuación, que en la mujer se da antes, ¿sí? Por un proceso que no es ocasión de explicar ahorita, pero bueno, para sacárnoslas rápido, es, digamos que la mujer, madura muchísimo antes por procesos de identificación y hasta procesos de opresión, ¿eh? Lamentablemente va a decir Simone de Beauvoir y un buen de feministas que a las mujeres se les orilló a estar al pendiente de sí mismas, de su interior y de su corporalidad, y por eso pudieron desarrollar históricamente una capacidad de interrelación mejor que la de los varones. La de los varones históricamente se ha orientado como a lo político, a lo público, etcétera, ¿no? Pero bueno, que para redondear tiene que ver con esto, ¿sí? Se da un poquito más antes en las mujeres y se sigue dando en los hombres alrededor de los 25 años o más, ¿no? Sin embargo, lo que va a tratar de analizar Jung es esta cuestión de los procesos inconscientes y la relación con el yo y la escuela, la formación, digamos, académica, se me olvidó otro nombre, la formación formal o algo así, ¿no? La educación formal, ¿sí?
Y justamente lo que vamos a ver es que la escuela va a ayudar a contribuir a la conciencia y a la formación de un yo diferenciado del entorno familiar, ¿sí? Y vamos a tener en la escuela, ¿sí? En las universidades sobre todo, el culmen, ¿sí? La culminación del proceso de conciencia, ¿no? Que lo comentaba con mis estudiantes, ¿sí? Esta culminación del proceso de conciencia tiene que ver con como los grandes acontecimientos, los grandes hechos que ha realizado la actividad consciente humana, que bien yo podría calificar con Gessen, ¿no? Que es la filosofía, la ciencia, el arte, la política, y si lo quieren ver así, la teología y la religión, ¿sí? Serían como los cúlmenes de la conciencia, ¿sí? De la conciencia. Y que de alguna manera en la formación académica, ¿sí? En la educación formal, es a lo que accedemos, ¿sí? Vamos a, de alguna manera, a ver estas que vienen desde antaño, estas actividades del intelecto, de la razón, de la conciencia, y por ahí nos van a encauzar. Obviamente ya la nueva formación y lo nuevo que dispone, por ejemplo, la SEP, ya no tiene que ver solamente con eso, no tiene que ver con una capacidad de ser, de hacer, con estos pilares de la educación, etcétera, ¿no? Pero bueno, Jung se pregunta, ¿qué pasaría si las personitas no fueran a la escuela? ¿Sí? Y él responde de una manera un tanto irónica, pero no menos interesante, que seríamos algo así como salvajes funcionales. ¿Sí? O sea, no quiere decir que no desarrollaríamos habilidades. ¿Sí? Claro que tendríamos habilidades, ¿no? Pero Jung viajó a muchas partes del mundo, ¿sí? De hecho, algo que me parece maravilloso de él es que se le permitió convivir con culturas donde el hombre blanco en su momento no tenía permiso de asistir, ¿no? A ciertos ritos, a ciertos cultos, y Jung, siendo un políglota y siendo un erudito, tuvo esta capacidad no solo de poder entender, sino de poder interactuar, y muchos años después hasta seguir en contacto con estas culturas, ¿no? Pero él ponía el ejemplo de que, de que en ciertas tribus de África o acá en el norte o en el sur de Estados Unidos o en el norte de México, por ejemplo, si una personita tiene un sueño, ¿sí? Ese sueño le habla a toda la comunidad, ¿sí? De hecho, no sé si piénsenle, todavía creo que en México conservamos eso, ¿no? Está ese como, vamos a decirle estigma, ¿no? Que si sueñas tal cosa, ¿no? Es que tienes que tener cuidado porque alguien de tu familia puede pasarle no sé qué cosa, que si se te caen los dientes, que si te casas, no sé qué, ¿sí? Obviamente esto tuvo su razón de ser, ahí está Freud en la interpretación de la cultura, lo tenemos bíblicamente, ¿no? También como los sabios de la antigüedad, lo relatan las escrituras, podían interpretar estos sueños y tenían que ver no solo con el soñante, sino con la comunidad, ¿no? Pero justamente lo que vamos a ver en el proceso de, de educación formal es que al ir propiciando esta conciencia, en teoría se tendría que ir formando el yo, ¿sí? Se tendría que ir fortaleciendo ese yo. Y vamos a observar, como lo hemos observado, si me permiten, en la historia de la humanidad, el desarrollo por el paso, ¿sí? En el niño de lo que ha vivido la historia humana, ¿no? El ser humano en general. Jung va a decir que esto se repite hasta a nivel embriológico, ¿sí? Como yo no soy médico, no les podría decir si sí o si no, ¿sí? Lo que sí es interesante es que, por ejemplo, este animismo, perdón, que está en las culturas antiguas, que nosotros mismos lo podemos experimentar, no sé,
cuando entras a un panteón o que si pasas debajo de un puente, shalala, que lo encontramos en todas las partes del mundo, ¿no? Con mis queridas estudiantes de Filosofía de la Educación, estábamos en clase y apareció la famosa mariposa negra grandota y no, y hay un presagio de muerte, ¿no? Pero es bien interesante. Yo les contaba una anécdota que mi madre estudió hasta la secundaria, de hecho no la terminó. Pero es interesante cómo en sus narraciones de cuando nosotros íbamos a nacer, decía que veía como una especie de mariposa blanca, ¿no? Transparente, ¿no? Transparentusca, luminosa. Es bien interesante porque si nosotros analizamos el concepto de alma, y de alma, bueno, podemos utilizar mente, ¿no? De mente nos vamos a alma, de alma nos vamos a psique, y analizamos qué quiere decir el concepto de psique. Antiguamente, más que decir alma, se refería al aleteo de una mariposa, ¿sí? A mí me llama la atención como en México, ¿sí? Repito, mi señora madre, que no estudió, ¿no? Pueda tener esas vivencias inconscientes, ¿sí? O que Jung diría son símbolos del inconsciente colectivo, que hermanan de alguna manera a toda la humanidad y que estén dando cuenta de la presencia de una nueva alma, ¿no? Entonces, el niño va a repetir este trayecto, ¿no? Me gusta recurrir a este ejemplo. Si el niño va caminando, ¿no? Y de repente, ¡pum!, se tropieza con la silla, ¿no? Y va corriendo y ¡paz!, le da un zape a la silla, ¿no? ¿Por qué hace esto el niño, no? Claro, porque está viviendo el mismo animismo, el animismo, ¿sí? El dotar de alma a las cosas que la propia humanidad hace, ¿no? O sea, el carrito cuando éramos niños, luego pues era una carcachita, ¿no? Somos de origen humilde, ¿no? Y la carcachita no quería arrancar y mi mamá le hablaba al cochecito, cochecito, por favor, llévanos y tráenos con bien, ¿no? Y ay, bendita carcachita, le hacía, mira, chun, 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 ese animismo hermoso, ¿no? Que está de alguna manera arraigado en nosotros, lo vamos a ver en el niño, ¿no? Que si tu ex, ¿no? Y me lo contó el amigo de un amigo, ¿no? Te regaló una taza, ¿sí? Y luego al mes terminaron y en la mañana te pasas a servir café y dentro de las tazas no agarras la del ex, quién sabe, ¿no? Está como embrujada, está poseída esa cosa, ¿no? Claro, porque estos fenómenos se siguen manifestando y van apareciendo en la historia de la humanidad, ¿no? La Edad Media, y piensen en el desarrollo de la ciencia, se puede de alguna manera homologar con lo que ya los pedagogos, los filósofos han dicho, en función de los psicólogos, en función del desarrollo de los niños, ¿no? Sin embargo, y por esto mismo, porque están todavía como en la mata, digamos, de toda la humanidad, algo que no se cansa de señalar Jung es que los niños son como apéndices. Primero lo voy a decir así, son apéndices de sus padres, ¿sí? Lo replanteo. ¿Qué quiere decir que sean apéndices de sus padres? Primero, nosotros ya no vivimos necesariamente en una comunidad como la que vivió mi señora madre, bueno, y eso todavía, ¿no? O mis abuelos, ¿no? Donde estaban mamá, papá, hijitos, ¿no? Eso era la familia. Ahora vivimos en una sociedad más compleja, ¿sí? Entonces, que mi mamá se casó, pero se divorció, pero el vecino me cuida que es como mi tío, pero no es mi tío, pero se queda a vivir, y entonces mi mamá tiene otra pareja, pero entonces se fue un ratito y me quedé a vivir con la abuela, ¿sí? Por eso ya es un poquito más difícil hablar de los padres, ¿sí? Sí se entiende. Más bien hablamos de roles parentales, ¿sí? O de figuras parentales, ¿sí? Y hablamos de familia ya no en función de la consanguineidad, sino de esos primeros momentos que configuran como la totalidad de las relaciones del infante, ¿no? Es interesante cómo, y quien funja la madre, sobre todo en Latinoamérica y en México todavía tenemos mucha madre, ¿no? O sea, la mamá se encarga todavía de nosotros, ¿no? Entonces, muchas de las conductas y cosas
que presentan los pequeñines, nos sugiere Jung, y la experiencia clínica lo constata, que habría que indagar primero, ya sea en sus progenitores o en las figuras de sus padres, ¿no? Les quiero poner un ejemplo, ¿no? Que es de una paciente mía. Y que ya se complicó, porque cuando yo escribí esto todavía no había regresado a sesión, y ya regresó, y les traigo chisme fresquecito, ¿no? Un niño de 8 años, el niño no viene conmigo, o sea, la que viene conmigo es su madre, y no viene por el niño, pero les hablo del niño. El niño, dice la mamá que desde que prácticamente nació, hasta sus 8 años, se hace pipí en la cama, ¿sí? No es que el niño no controle esfínteres, no es que el niño no tenga, no, o sea, lo puede hacer bien, ¿sí? Ahorita les cuento ahí lo que el niño describe en esta última sesión, bueno, a través de su madre, ¿verdad? Pero no puede aguantarse las ganas, no puede despertar, etcétera, ¿sí? Y se hace pipí, ¿sí? En las noches. Jung nos sugeriría que tenemos que curiosear la psique de los padres, ¿sí? Entonces, bueno, es un chisme, espero no estén por aquí, no. Yo atiendo a papá y a mamá, ¿sí? Así, separados. Pero mamá es súper, digamos, rígida con ella misma, no puede expresar emociones, y cuando lo hace tiene miedo a lastimar, entonces genera un círculo vicioso. Entonces, chin, ya lastimé, no vuelvo a decir nada, y contiene emociones. De hecho, llega conmigo por dolor, o sea, no viene por eso, ¿verdad? Pero con dolores de espalda, ¿qué más? Dolores en la garganta, en articulaciones, ¿sí? Y preguntando un poquito más, es una persona ultra, bueno, por decirlo ultra, es una persona obsesiva, ¿no? Aunque ya tuvo sus hijos primero y ahorita está terminando la carrera de contaduría, ella no se permite hacer ciertas cosas, ¿sí? Entonces, eso me da un pie a mí, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo con la mamá, la cuestión de darse permiso y de no ser tan rígido, de no observarse con esa determinación. No es que la determinación sea mala, sino en la medida que no te permita hacer otra cosa, ¿sí? El chico deja de orinarse, ¿sí? No es un proceso acabado porque después regresó la mamá, pero lo que quiero señalar es esto, ¿sí? O sea, ¿en qué medida los padres, sin saberlo, sus hijos reproducen sus propios síntomas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en el acto educativo ubicamos a estos papás, más bien a estos niños, regularmente al quien encauzamos es al niño, ¿sí? Pero, digo, los psicólogos sabemos que tenemos que hacer no un encuadre, una intervención psicosocial, ¿no? Y lo mínimo básico es checar qué pasa con las familias, ¿no? Entonces, es precisamente buscar, porque no hay una conciencia madura. Sí, lo acabo de decir y por eso inicié con eso. O sea, la conciencia madura en teoría se va a terminar de desarrollar como a los 25 años. Lo que vemos, y les invito a que reflexionen en sus sobrinitos, en sus hijos, si todavía son pequeños, sus vecinos, primos, etcétera, sobrinos, que de alguna manera el niño puede o estar repitiendo ser como una especie de espejo de los padres, ¿sí? O pueden estar, que también es un concepto de Jung, pueden estar como liberando la atención que los padres no se permiten. Este mismo niño, ahorita que recuerdo, sí se acuerdan que comenté que tiene mucho miedo a herir a las personas. Paradójicamente, el niño se cambió 2 o 3 veces de escuela porque golpeaba a los niños e iba con todo contra las maestras, ¿sí? Esto nos da pie a suponer, repito, sin tener al niño en terapia, que lleva
da el paso al acto, como diría Freud, de lo que su mamá no se atreve por la represión. ¿Sí se entiende? Conforme va a ir configurándose su yo, ¿sí? Más bien, para ir configurándose su yo, lo que hace la escuela es de alguna manera sacarlo la mayoría de las veces de este entorno, vamos a decirle, no me gusta la palabra, pero está muy de moda, de este entorno tóxico de la familia, ¿sí? La familia no es buena en sí misma, ¿sí? Tampoco es mala en sí misma, ¿sí? Ese es el primer modo de desarrollo, pero si nosotros no podemos hacer ese corte simbólico del cordón umbilical que implica la familia, el niño, la niña, no van a poder desarrollarse como sujetos, ¿sí? La escuela contribuye a eso. ¿Cómo? Primero, brindando una perspectiva que de alguna manera no hay en casa, ¿sí? Tú piénsalo, o sea, muchas cosas y gracias a Dios que existe la escuela y la universidad y gracias a Dios que existen los libros, ¿no? Porque te permiten obtener otra perspectiva que a veces en tu cotidianidad, y que existen los maestros y los docentes, los profesores, porque te permiten abrirte a otra cosa que de alguna otra manera, si no es por esa vía o por los amigos, ¿sí? Estarías como condenado a repetir los mismos patrones que tiene tu familia. No quiere decir que la escuela nos vaya a librar, ¿eh? Pero bueno, por lo menos va a contribuir a tomar cierta distancia y con eso tomar cierta independencia pues, de este factor negativo que puede implicar lo familiar. Obviamente no es suficiente, ¿sí? No es suficiente porque esto implica un desarrollo que no se inicia con la educación, pero no termina con la educación formal, ¿sí? Y que aquí es donde Jung invita a todos aquellos que nos dedicamos y que estamos frente a grupo, como a tener ciertas consideraciones para con esta actividad, ¿no? Bueno, lo primero es que el niño va a ser una especie de sustitución, nos comenta Jung, de la familia, ¿sí? Donde hay de alguna manera, algún matriarcado o algún patriarcado, por exagerar, ¿no? Donde hay un esquema de poder regularmente perfilado en una personita, se va a desplazar a la figura de la directora, de la rectora, de los prefectos, de la coordinación, del docente mismo durante clase y de sus iguales, ¿sí? Los iguales como una especie de hermanazgo, primazgo, ¿no? ¿Quién de nosotras y de nosotros no seguimos hablando con nuestros hermanos del alma, en el sentido con nuestros hermanos de la vida, que no son nuestros hermanos carnales, ¿no? Que los fuimos conociendo en la universidad o en la prepa, o nuestros cuates de la secu, que siguen igual de sonsos que nosotros en la secu, pero que ahí mantenemos ese vínculo, claro, porque se replica de alguna manera esto de la psicología familiar en la psicología de masas o en la psicología social, ¿no? Tendemos a buscar. Entonces, una de las primeras invitaciones que hace Jung es que el docente, el profesor, debe de mantener un rigor, porque el niño va a ser un andamio con el docente, aunque no lo quieras, aunque no lo querramos, aunque ni siquiera lo sospechemos, ¿no? Como aparecen los memes, ¿no? La maeta se vuelve, como un amor imposible, un ideal a seguir, ¿sí? Una sustituta de la mamá, la psicóloga. Fíjense la importancia, ¿no? La importancia de la escuela, la importancia del docente, que al niño le va a permitir incorporar y poder desarrollar su propia psique, ¿sí? Más allá de los límites de la familia. Entonces,
Por eso es muy delicada la situación, ¿no? O sea, tenemos que ser flexibles en cierto sentido, pero sin permitir que se salgan del, ahora sí, ¿no? Como se dice vulgarmente, que se salgan del huacal, ¿sí? Porque también ahí no hay educación, ¿sí? Y bueno, y también si nosotras y nosotros con conocimientos de psicología, tampoco es lícito ver a nuestros aprendientes, a nuestros estudiantes, como chivos expiatorios o experimentos, ¿no? Hay cosas que uno como psicólogo sabe y no puede andarle diciendo como contenidos teóricos al alumno, a menos que la materia lo amerite, y que tampoco puede hacer una gran intervención si no hay un espacio destinado para eso, ¿sí? Y esto va dependiendo, repito, de la materia, del grado de desarrollo del niño, ¿sí? Y va a depender también del autoconocimiento que tenga el propio profesor de sus procesos. ¿A qué voy? Y con esto me estoy acercando al cierre de la charla para dar pie a las preguntas, ¿no? O sea, eh, si bien no la educación, por eso anticipé lo de consciente e inconsciente. Estamos en una formación de la conciencia. El maestro, sin proponérselo, ¿sí? Sin ni siquiera saberlo, también educa a partir del arquetipo, es decir, del ideal que él mismo ha construido para él o las propias expectativas que él sin saberlo, está atribuyendo, ¿no? Digo, los chavos no son tontos, los chavos lo sienten, ¿sí? Si saben que la profesora prepara sus clases, es que no lo tiene que decir, ¿eh? O sea, nosotros sabemos cuándo la pasión del docente está ahí, ¿no? Esto hace cuestionar, por ejemplo, si solamente la actividad didáctica, ¿sí? Si aprender las miles de estrategias y las miles y miles de capacitaciones que recibimos son suficientes para una educación de calidad, no. Porque tocamos con una parte que no se puede enseñar, más bien, dice Martin Heidegger, se transmite, ¿sí? Y acá juego con las palabras, o sea, porque la educación, y se los decía a mis estudiantes de filosofía, es también una cuestión erótica. ¿A qué me refiero con erótica? O sea, quizá no te acuerdas qué rayos te enseñaron en la clase de física, pero te acuerdas la pasión con el que el viejito enseñaba, ¿sí? Y cómo se apasionaba, ¿no? Claro, y eso, aunque tú no lo entendieras, decías, wow, como sentir esa capacidad, esa pasión por la enseñanza, ¿no? Ahí estamos proyectando nuestros modelos, ¿sí? Que si el profesor, fíjense, no tiene que ver con llegar tarde, además hay profesores que son súper puntuales y dices, ay, clase de hueva, ¿no? Tiene que ver con algo que es inconsciente y que a veces el propio maestro ni siquiera conoce y que por eso la invitación sería autoconocerse, porque eso se está siempre proyectando en el estudiantado, ¿no? Así, a mí obviamente me escandaliza, pero lo entiendo. Si tu docente no ha, no ha estado en un proceso terapéutico, y luego escuchas, es que la maestra me reprobó o le revisó a fulana y a mí no, me dijo que hasta ahí se cerraba la fila. Y yo le dije, maestra, ¿pero por qué? Y me dijo que no, que ya era muy tarde. Y a la otra sesión no me quiso revisar. O me está pregunta y pregunta ya a mí. O al otro, quién sabe por qué, parece que le cae bien, le está pregunta y pregunta. O sea, esto que parece de ciencia ficción, ¿sí? Que sabemos que no es así, ocurre en el aula. ¿Por qué? Decían mis maestros de psicología, te enganchas. Sin saberlo te estás enganchando, ¿no? Entonces, la invitación al autoconocimiento es eso, o sea, ¿quién eres tú? Porque tú, en tanto agente educador, y esto es lo hermoso, ¿eh? Trasciendes en el acto educativo porque sin que siquiera tu estudiante lo sospeche, se está llevando una parte tuya, ¿sí? La parte que menos, no sé, que menos podrías imaginarte, ¿no?
Es así, a mí me da mucho gusto. No ha sido no ha sido para mucho, ¿no? Es poquito, ¿sí? Pero durante estos años de docencia, ¿no? Es muy grato saber que por lo menos 6 personas están haciendo investigación, ¿no? Y que de esas 6 personas, una estudió filosofía, ¿no? O que otros que estudiaron en la prepa conmigo, que les di clase en prepa, están estudiando psicología, ¿no? Y que, profe, por usted, y ahora les piden terapias en otras instituciones, y quieren llevar su proceso conmigo, ¿no? Dices, wow, ¿no? Y no lo tienen que decir porque no se trata de un fenómeno consciente narcisista, decir, ay, sí, yo los influencié, o sea, las acciones hablan por sí mismas, ¿no? Por eso, la educación tendría que ser una educación total de la personita, ¿sí? Obviamente lo estoy reduciendo, ¿no? Pero con los nuevos esquemas hay obviamente habilidades racionales, ¿cómo le dicen? Habilidad verbal, habilidad matemática, habilidad de comunicación, ¿no? Habilidades para el trabajo, ¿no? Competencias, etcétera, ¿no? Pero dice Jung que habría que cuestionar si no más bien a veces se cae en que se educa al alumno para que trabaje y para que se case, ¿no? Y entonces ahí lo vemos también gracias a los memes, ¿no? Que puede haber gente con 8 o 10 mil doctorados y no están educados, ¿sí? La palabra en alemán es Bildung, ¿sí? Que quiere decir como formar, pero es formar la totalidad del ser humano. Y tiene que ver con cambios de actitudes. Una persona educada no es aquella que sabe mucho, sino que en su manera de conducirse en la vida se ve ese modo de relacionarse de manera distinta con las cosas, con las personas, ¿sí? Y para cerrar y dar unos minutos a las preguntas, ¿sí? Aunque es un poco precipitado, quiero señalar como los ámbitos del educador, ¿no? El educador estaría invitado a ser, a ser un formador continuo, pero no del otro, de sí mismo, y no solo académicamente, ¿sí? Aquí el proceso mínimo de psicoterapia es como deseable, ¿no? O sea, porque, bueno, bueno, obviamente yo le echo las porras, es la única vía, pero no creo que sea el desarrollo de la espiritualidad, aunque siempre debe de ser con autocrítica, porque el autoconocimiento, si no, dice Kant, que si la razón no tiene un tope, se vuelve idealización, ¿sí? En el peor de los sentidos se vuelve fantasía, se vuelve anhelo. Entonces, también se necesita una educación, un análisis crítico de nuestras emociones, de nuestras acciones, no solo en la educación, sino en nuestro vivir. Poder entender qué nos motiva. A veces estamos dando clase porque, ya no me quedó de otra, ¿no? O está cerca del trabajo, o también, no sé, o bueno, ya, entonces ya le estoy platicando exclusivamente mi vida. No quise que para aclarar y el pensamiento situado que nos dice la SEP, ¿no? Yo creo que es válido poner se me fue el nombre, pero desencadenadores del aprendizaje, ¿no? Pero no puede centrarse en la pura anécdota de la vida del profesor, ¿no? Y porque el autoconocimiento, ¿sí? Que no es crítico, puede caer en las trampas de la conciencia, ¿sí? ¿Cuánta gente se dice y yo he trabajado y tengo tantos diplomados y he estado en terapia y doy no sé qué, y ¿no? Con una muestra de sus acciones, a veces de sus palabras, donde él no está atento, nos damos cuenta de lo mucho que tenemos que trabajar nosotros porque vemos el defecto en el otro, ¿sí? Entonces, pues, con esto empiezo a cerrar la, la exposición. Entonces, escucho si es que hay alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Bien, como les comentaba, perdón, el doctor David,
Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna aportación, con mucho gusto nos la puedan hacer llegar para que el doctor la pueda revisar y pueda darle seguimiento. O si gustan, también nos la pueden compartir por medio del chat y ya la podamos leer, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle al doctor nuevamente esta parte de la formación de la conciencia. Yo soy psicóloga y trabajo en una primaria y estoy a cargo del departamento de psicopedagogía de una primaria. Entonces, esta parte que mencionaba de la formación de la conciencia, si bien lo entiendo, es a través de las diferentes esferas en las que se desenvuelve el niño, desde la parte espiritual, desde la parte política, desde la parte de los pensamientos, creencias de la familia. Sí, va por ahí. En cuanto fuera de la escuela, o sea, fuera de la escuela se puede tomar cierta conciencia, ¿no? De, por ejemplo, pues como dicen en mi familia, ¿no? Los Estradas son así, ¿no? O los 24 siempre nos reunimos en casa de la abuela, ¿no? Sí. La formación de la conciencia tiene, yo me referí en ella en dos sentidos. Sí. Formación de conciencia como eso, como el ámbito que ni siquiera es muy difícil de tematizar, o sea, lo que yo soy, lo que yo puedo dar cuenta de, ¿sí? Entonces, para no estar en un automatismo, ¿sí? Y esto pasa en la medida de que, por ejemplo, en el desarrollo de las escuelas, desde más pequeñitos hasta más grandes, nos van enseñando a no solo a realizar procedimientos, sino a tener metacogniciones, ¿sí? De cómo hacemos esos procesos, de cómo nos metacomunicamos, etcétera, ¿sí? Vamos dando cuenta de nuestros propios actos, ¿sí? Y conciencia en el sentido también humano, como lo decía, como los máximos exponentes que tenemos a nivel cultural, ¿no? O sea, si somos maestros de español, ¿no? Pues ya quisiéramos que leyeran al Quijote y que pudieran de alguna manera emular a tal o cual escritor famoso, ¿no? O los físicos, ¿no? Que pudieran, no sé, desarrollar teorías o poder entender esta perspectiva, etcétera, ¿no? A eso me refiero con el desarrollo de la conciencia. Ahora, dentro de la conciencia, una parte está el yo, ¿sí? O sea, gracias a estos conocimientos que son generales y que de alguna manera en la clase se dan a nivel genérico, ¿sí? Cada quien, a partir de sus propias necesidades, ¿sí? Que de alguna manera, aunque en una sociedad como la mexicana, sí el maestro hace un trabajo como de tratar de aterrizarlo de manera, pues no personal, porque es imposible, ¿no? Pero sí como tratar de trabajarlo en la medida de las posibilidades al corte de la persona que lo está estudiando, tiene que ver con cómo yo, y así lo decimos, cómo yo me apropio, ¿sí? Que ya tiene que ver con más el carácter de identidad. A partir de esto genérico, yo voy forjando mi propia perspectiva. No sé si estoy contestando. Sí, lo voy a interpretar a través de una imagen como un tipo mapa mental. Es un yo y alrededor fluye información y ese yo la va interpretando y va formando como su propia personalidad en base a sus propias necesidades. Exactamente. Y justo Okay. es la palabra, a sus propias necesidades, porque el yo busca mantener esta estructurita, ¿sí? Que es la necesidad que viene, vamos a decirlo así, de nuestro propio cuerpecito, ¿sí? Ok. Gracias, doctor. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo puedo aportar, maestro. Claro que sí, Gaby, adelante, por favor. Bueno, ahorita vi cómo Jung también se entrelaza con Vygotsky, ¿no? O sea, cómo también Jung también toma la parte
cultural del niño, las raíces del niño, y yo lo veo en mis alumnos de kinder, ¿no? O sea, veo a una mamá súper rígida y la niña es un relajo, de hecho ella se echa a la mesa y se revuelca en la mesa, o tengo otro niño que es súper miedoso y la mamá es muy ansiosa, y tengo otro niño que es muy explosivo, pero el papá es también muy explosivo. Entonces sí, como maestros debemos de detectar esas situaciones y tenerles más paciencia a esos niños, porque el problema es el papá, el niño simplemente está siendo un espejo de su papá, como dice Jung. Efectivamente, ¿no? Y fíjate lo interesante, ¿no? Como por vías, uno por la vía social, el otro por la vía del inconsciente, llegan como a los mismos presupuestos, ¿no? Y que se ve como, gracias por tu ejemplo, se ve reflejado, ¿no? En lo que nuestros niños experimentan. Muchas gracias, Gaby. No sé si alguien más. Bien, no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta, sino para que pasemos al cierre. Doctor David, buenas noches. Hola. ¿Qué se puede decir de tu hijo, tu espejo? Sí, sobre todo en los primeros años de vida, mi querida psicopedagoga, Chelito, sí. Tu hijo, tu espejo, aguas, pero hay que ver siempre como desde dónde te refleja. O sea, si ponemos, ¿no? Ahorita agarro mi celular, no sé si se ve el reflejo, ¿no? El reflejo no necesario, puede, si me pongo de frente es igualito, ¿no? Pero también tiene esa parte como invertida, que es lo que nos señalaba, lo que nos señalaba Gaby, ¿no? Entonces, la familia súper, rígida, súper estricta, ¿no? Y entonces, o de súper cuestiones arraigadas, y entonces el chavillo es un relajo, ¿no? Aguas. Pero puede ser que no, puede ser que también sea copia y calca de lo mismo, ¿no? O sea, aquí sí, obviamente hay varios factores que intervienen, pero a mí me parece muy interesante lo que dice Jung, porque eso es un primer acercamiento, ¿no? A ver, ¿qué onda con los papás? ¿Sí? Está pasando esto. Y, o sea, las actitudes son estas, ¿no? El niño está hipersexualizado, por ejemplo, hay que pensar en eso. Está hipersexualizado, o sea, ¿qué está pasando en casa? ¿Qué onda con la sexualidad en casa? ¿Sí? Totalmente, mi querida Chelita. Gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, por mi parte, sería todo. Y les agradezco que hayan estado acá. ¿Sí? Adelante. Bien, bueno, estaba despidiendo, maestra. Adelante, adelante. Entiendo, maestra, entiendo, doctor, muchas gracias. Bueno, pues agradecemos su tiempo, doctor. Gracias por su apoyo para estar con nosotros en esta plática y nuevamente agradecer sus valiosos conocimientos. Les comparto a todos que estamos a su disposición en ClipUp. Brindamos acompañamiento a procesos para alumnos del instituto y también para personas externas si así lo requieren. Si están interesados, con mucho gusto pueden hacerme llegar por medio del mensaje en donde les compartí el enlace para que le podamos dar seguimiento. Y así también, pues bueno, hago presentación o agradecimiento por medio del reconocimiento que estamos compartiendo. No sé si ahí ya se vea. Y nuevamente, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, hacemos mención al reconocimiento otorgado por tan grata y valiosa plática. Muchísimas gracias. ¿Vale? Entonces, pues les agradezco a todos los presentes, a quienes estuvieron. Y nuevamente, doctor, muchísimas gracias y que pasen muy buena noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. A ustedes, gracias. Gracias por la charla. Gracias. Bye.